Ok, muchas gracias. Muy bien, en esta oportunidad, como les decía, vamos a ver el CIAF, ¿no? ¿Qué significa el CIAF? ¿No? Porque el CIAF, SP solamente son siglas, pero ¿cuál es el verdadero significado, no? Es el sistema integrado de la administración financiera para el sector público, ¿ok? Eh, Como su nombre mismo lo indica, ¿no? Es un sistema integrado, ¿no? De varios sistemas administrativos. ¿Pero de qué trata? A ver, vamos a ver, ¿no? Aquí tenemos el objetivo de este curso, ¿no es cierto? Vamos a tocar un poco el tema del marco normativo, ¿ok? La ley 28.112, ley marco de la administración financiera del sector público, dice lo siguiente, tácitamente. La administración financiera del sector público está constituida por sistemas con facultades y competencias que la ley y las demás normas específicas le otorgan para establecer procesos, funcionamiento y operatividad, ¿no es cierto? Son entes rectores que van a implementar normas, procedimientos para poder hacer uso de este sistema. ¿Okay? ¿Qué quiere decir en cristiano? ¿Okay? Este es una aplicación, el CIAF es una aplicación que ha sido implementado por el MEF, ¿no? Por el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero no es que los ingenieros del MEF se hayan implementado de acuerdo a su criterio, no, sino que se ha implementado de acuerdo a normas que estos entes rectores han emitido. ¿Okay? No es que el CIAP se ha implementado porque a alguien se le ocurrió, no, es en base a normas. Entonces, con esto les quiero decir, ¿sí? Que es importante leer las normas, ¿no? Las normas se van a actualizar siempre, en cada momento, cada año, ¿no? No solamente en su totalidad, puede ser parcial, ¿no? Para eso están nuestros congresistas, ¿no? Que diario están haciendo sus sesiones para poder aprobar la modificación de una norma, ¿no? La derogación, la implementación de nuevas normas. ¿Okay? Pero a propuesta, en este caso, de las direcciones o entes correspondientes. Entonces, si alguien, por ejemplo, dice, ¿no? ¿Sabe qué, señores? Vamos a controlarles más en el gasto a las municipalidades. Parece que están haciendo mal uso de los recursos del Estado. Hay que implementar una norma donde podamos controlarlos mejor. Entonces, hay una propuesta de modificación de una norma. ¿Okay? Lo elevan al Congreso, porque el Congreso es el poder legislativo y el poder legislativo obviamente lo va a discutir y lo va a aprobar, ¿no? Probablemente. ¿Okay? Una vez que esté aprobado, esto se va a publicar, ¿no? En el Diario Oficial Peruano, y esta publicación, ¿no es cierto? Inmediatamente se tiene que implementar en el CIAF. ¿Okay? Entonces alguien dirá, profesor, entonces el CIAF se modifica cada rato. Vuelvo a repetir, se modifican ciertos parámetros, no todo, ¿no? Pero ya hay una base, ya tenemos una base. Entonces, eso es lo que quiere decir, ¿no? Se va a, o es en base a normas. Entonces, cuando vamos a hablar de los sistemas de la administración financiera, ¿okay? Vamos a hablar básicamente de 4 sistemas, ¿no? 4 sistemas que están implementados en el CIAF. El primer sistema es el presupuesto público, tesorería, endeudamiento público y contabilidad.
¿Ok? Cada uno con sus respectivas funciones y atribuciones, ¿no? Por ejemplo, el presupuesto público, tenemos a la Dirección General de Presupuesto Público, que es una dirección del Ministerio de Economía y Finanzas. Luego tenemos Tesorería, con la dirección o su ente rector viene a ser la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, MEF. Endeudamiento Público, Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. Ambos pertenecen a una sola dirección, pero son dos sistemas administrativos. Y finalmente tenemos contabilidad, la que está regulada, ¿no? Regulada por la Dirección General de Contabilidad Pública. Todos estos sistemas están implementados en el CIAF. ¿Ok? Pero vayamos a nuestra realidad. Vayamos a una municipalidad o a cualquier otra entidad del sector público. Público, ¿ah? Esto estamos hablando del sector público. Las entidades del sector privado tienen otros sistemas, tienen otras normas. Nosotros estamos hablando básicamente de lo que viene a ser el sector público. Entonces les decía, ¿no? Cuando nosotros vamos a una entidad, ¿no? Del Estado, una municipalidad o cualquier otra entidad que a ustedes se les ocurra, vamos a encontrar la oficina, por ejemplo, de contabilidad. Vamos a encontrar la oficina de tesorería. Vamos a encontrar, ¿no? La oficina de presupuesto, ¿no? Y por ahí de repente encontramos una oficina de logística, ¿no? También encontraremos la dirección, encontraremos asesoría, ¿no? Informática, recursos humanos, pero esos son otros sistemas administrativos que tienen otra aplicación, Pero los sistemas que están articulados al CIAF, ¿no es cierto? Están presupuesto, tesorería, endeudamiento y contabilidad. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Si de repente alguien de ustedes tuviera alguna duda, por favor, no duden en hacerla, que yo gustoso voy a absolverlas, ¿no? Si es que hubiera alguna consulta, alguna observación o por ahí algún comentario. ¿Sí? ¿Alguien, por favor? Queremos escucharles. Repito, no necesariamente tendría que ser por el micro, ¿no? También puede ser por el chat, ¿no? Jessie Maldarriaga, ¿no? Desde Arequipa. Saludos, Jessie. Bienvenida al curso. ¿Alguien, por favor, algún comentario, alguna duda? Si se entiende, no se entiende, de repente por ahí necesitan alguna réplica, con mucho gusto. Ivette, desde Chimbote, bienvenida, Ivette. Excelente. Qué bueno, ¿no? Qué bueno felicitarles que estamos a nivel nacional. También desde Huaraz, qué gusto desde la hermosa tierra de Huaraz. Qué bueno, Ayacucho también, estamos desde Ayacucho. Bienvenido, José. Sucre, Cajamarca, excelente. Cusco, la Imperial Cusco. Excelente. Bienvenidos, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Un gusto compartir mis pequeños conocimientos con ustedes. Muy bien, vamos a continuar. Bienvenidos a todos y cada uno. Espero que sea de vuestro agrado las clases que vamos a impartir a continuación. Chorrillos, desde Lima. Chorrillos, bienvenido.
Puno, también desde Puno. Bienvenido nuevamente. Puno, Trujillo. Muy bien, muy bien. Excelente. Ahí tenemos una pregunta. A ver, ¿sí o sí logística se encuentra en contabilidad del sistema CIAF? Bienvenido Eliseo Briceño desde el Lurigancho. Ivette, y tesorería maneja otras partidas. Saludos desde Chachapoyas, qué lindo. Estamos a nivel nacional. Excelente, chicos, excelente. Con el tema de las redes, todos estamos unidos. No hay distancia que nos pueda limitar. Excelente. Muy bien, vamos respondiendo a la pregunta de la señorita Ivette Chang, dice, ¿no? Sí o sí logística se encuentra en contabilidad del sistema SIAP. Para comentarle sobre esa pregunta, logística pertenece a otro sistema administrativo. En este caso, viene a ser el sistema de abastecimiento. Y el sistema de abastecimiento tiene otra aplicación que se llama el SIGA, Sistema Integrado de Gestión Administrativa, ¿no? Que también lo vamos a llevar, ¿no? Después de que hayamos terminado el curso del SIAP, vamos a llevar el SIGA, también una aplicación muy importante en el sector público. ¿Ok? La siguiente pregunta, ¿y tesorería, manejo de otras partidas? Tesorería, ya habíamos dicho, que pertenece a la Dirección General de Endeudamiento, Tesoro Público. Tesorería sí está implementado en el SIAF. ¿Sí? Espero que haya quedado claro la pregunta. ¿Alguna pregunta más, por favor? Muy bien. Continuamos. Sí, sí, de todas maneras, las clases están siendo grabadas. Las clases están siendo grabadas para que ustedes lo puedan revisar más adelante. No se preocupen. Muy bien. El Sistema Integrado de Administración Financiera, ¿sí? El CIAF, ha coberturado a los 3 niveles de gobierno. Les decía, ¿no? El gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local, ¿no es cierto? Cuando hablamos de gobierno nacional, básicamente nos estamos refiriendo a los ministerios o aquellos entes que administra el poder ejecutivo. ¿Ok? Vuelvo a repetir, las entidades como ministerios, universidades, ¿no? Y demás entidades que administran el poder ejecutivo. Cuando hablamos del gobierno o regional, o perdón, del nivel regional, como su nombre lo indica, básicamente ve los gobiernos regionales, ¿no? Gobierno regional de Apurímac, de Cusco, de Amazonas, Lima, Cajamarca, perdón, todas las regiones, ¿no? Arequipa. Todas las regiones, sus provincias y sus distritos. Saludos, Julieta, desde Lima. Muchas gracias, Sergio. Y cuando hablamos del nivel local, básicamente vamos a hablar de las municipalidades, tanto provinciales como distritales. ¿Okay? Todavía no se han implementado los centros poblados. Probablemente más adelante se pueda implementar en los centros poblados. Pero miren ustedes que este sistema está en todas las entidades del Estado. Si por ahí alguien te ofrece, ¿no? Oye, Juan Carlos, queremos ir a trabajar contigo a tal lugar. ¿Conoce el SIAP? Sí. Perfecto. Es un solo sistema para todas las entidades del Estado. En el caso de las entidades privadas, no funciona así, ¿no?
cada entidad privada maneja su propia aplicación, ¿no? Su propia aplicación. Entonces, ahí ya tendríamos una cierta desventaja, ¿no? Y de repente en una entidad dice, no, yo manejo el Syscon, en la otra dice, no, el DSCon. Entonces ya habría una pequeña desventaja. En cambio, en el sector público, todos de forma obligatoria, ¿sí? Usan el SIAF. Así que no hay vuelta que dar. ¿Ok? El artículo 10 de la ley 28.112, único de información. El numeral 10.1 dice tácitamente, el registro de la información es único, ¿sí? Y obligatorio por parte de las entidades y organismos del sector público a nivel nacional, regional y local. El SIAF constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y generación de la información relacionada con la administración presupuestal, financiera y patrimonial del sector público. ¿Alguien levantó la mano? Disculpen, por favor. Lo escucho atentamente. Sin miedo, sin miedo. No tengamos vergüenza. Recuerden que todos aquí hemos venido a aprender, ¿no? Sin miedo. Equivocarse. Si la pregunta está mal, no hay problema. ¿Sí? ¿Alguien, por favor? Muy bien. Parece que partecita, ¿no? Estos dos numerales. Registro único de información. Dice que hay que registrar obligatoria la entidad en el SIAF. Si Juan Carlos trabaja en una entidad y compra papel bond, ¿no es cierto? Esta operación, esta compra, hay que registrarlo en el SIAF. Obligatoriamente. Si el señor Juan Carlos contrata un asesor, contrata un asistente, ¿no? Administrativo, esa contratación, ese pago que le va a realizar a este trabajador, hay que registrarlo obligatoriamente a la entidad. O sea, todo el presupuesto tienes que registrarlo en este sistema. Para eso es el SIAF, ¿no? Para eso es el SIAF. ¿Qué más dice? El SIAF constituye el medio oficial para el procesamiento y generación de la información relacionada con la administración presupuestal. Hablamos de tres términos muy importantes en la administración financiera: presupuesto, financiero y patrimonial. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre presupuesto y financiero? ¿Alguien de repente quisiera hacer un comentario? Los escuchamos atentamente, ¿no? Su participación va a ser muy importante en este taller. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia entre presupuestal y financiero? Básico, ¿no? Presupuestal, hablamos de números relativos, se podría decir. 10 millones, 100 millones, 1 millón, 1000, 1 sol, 2 soles. Presupuestal, hablamos de relativo.
Pero cuando hablamos de financiero, ¿sí? Ahí sí es palpable, es dinero en efectivo, ¿no es cierto? Entonces, yo podría hablar presupuestalmente en el CIAF, presupuestalmente, ¿no? Pero financiero es lo que realmente tengo en el banco, en mi cuenta. Si yo me voy a mi cuenta y digo, ¿cuánto tengo? 10,000 soles. Perfecto, 10,000 soles, eso es lo que tú tienes. Financiero. ¿Ok? En resumen, manejamos presupuestalmente las entidades del Estado y financiera lo maneja los bancos. También hablamos de patrimonial, ¿no? Patrimonial es todo lo que tiene la entidad a su cargo. Por ejemplo, infraestructuras, terrenos, equipos, ¿no? Todo lo que está usando para el buen funcionamiento. ¿Ok? Entonces, cuando nos van a pedir cuentas, porque para eso estamos registrando la información, es para rendir cuentas. Nos van a pedir cuentas de lo presupuestal, de lo financiero y lo patrimonial. ¿Cierto? Porque todos debemos rendir cuentas. ¿Ya? Muy bien. Aquí claramente dice, pues, ¿no? El CIAF recoge la normatividad vigente en los sistemas administrativos, promueve las buenas prácticas, el orden en el uso de los recursos públicos, la rendición de cuentas y la transparencia en la ejecución del gasto. Hace un momento les hablaba de eso, ¿no? La rendición de cuentas. ¿Qué pasaba antes cuando no existía el CIAF? Todos lo manejaban manualmente, ¿no? Porque también recién ese tema de las computadoras, el internet, recién se ha implementado, ¿no? Hace más o menos 15 a 20 años. Y antes se manejaba manualmente, ¿no? Entonces, al manejar manualmente yo podía manipular la información. Sí, si la Contraloría o la Contaduría me solicitaba información, a ver, señor, quiero saber qué cosas has gastado. Yo podría manipular esa información, ¿no? He gastado en esto, porque se podía modificar manualmente, ¿no? Entonces, el MEF, al ver esa debilidad, dijo, no, no, es que no nos están diciendo la verdad, pues, ¿no? Por ahí van a escuchar ustedes alguna vez el término que dice saneamiento contable, ¿no? Por ahí ustedes van a escuchar a qué se refiere saneamiento contable, ¿no? Entonces, a eso se refiere, pues, ¿no? Como antes manejaban manualmente, la información era incierta, no era verídica, ¿no? O sea, era una información, eh, se podría decir, no exacta. En papeles podrías decir, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo tengo 10 millones. Según mis estados, mis libros contables, yo tengo 10 millones entre equipos, infraestructura, todo. Pero tú cuando ibas a la entidad tenías 20 millones. ¿Qué ha pasado ahí? No es que el contador anterior no lo ha registrado bien o lo ha manipulado la información. Entonces, había ese problema. No teníamos una información exacta. Entonces, el MEF al ver ese desfase, esa debilidad, dijo, no, tenemos que manejar un sistema que le ayude a los señores a controlar mejor los recursos del Estado. Porque no puede ser que estemos desperdiciando nuestros recursos. Sí, pero ya muchas entidades, ¿no? El CIAF tendrá pues a lo mucho 15 años funcionando, ¿no? Pero muchas entidades ya tienen más de 30 años y ellos lo han llevado manualmente. Entonces, poco a poco se están sincerando, ¿no? Se están sincerando las informaciones. Por eso van a escuchar por ahí de repente un curso, ¿no? Saneamiento contable. A eso se refiere, pues. A eso se refiere.
El sistema permite ordenar la gestión administrativa de las entidades, simplificar las tareas, transparentar la información presupuestal, financiera y presupuestal del sector. Y algo muy importante, ¿no? Esta partecita, simplificar las tareas. Antes, cuando se era manual, era más burocrático de lo que es ahora. Ahora todavía es un poco burocrático, ¿no? Pero imagínense, antes era más burocrático. Más burocrático. Porque como era papel, tenías que buscarlo al titular para que firme. Firme su sello. Y si por ahí había un error, nuevamente tenías que volver a hacer y volver a imprimir y volver a hacerlo. Era recontra burocrático. No nos ayudaban. Con este implementación del sistema ha mejorado un poco, ¿no? No puedo decir, sí, ha mejorado al 100%. No ha mejorado. Sigue siendo todavía burocrático, pero ya no es como antes. ¿Por qué? Porque todos, a la vez, todos de la entidad están viendo la información en tiempo real. Entonces ya no es necesario, ¿no? Que imprimas y le presentes al jefe, ¿no? De un área. Ya él mismo lo puede ver en el sistema. ¿Sí? ¿Alguien desea hablar? Por favor, lo escuchamos. ¿Alguien por ahí? A ver. ¿Algún comentario? ¿Todo bien, por favor? ¿Estamos bien? Su comentario es muy importante, ¿no? Muy bien. Entonces, el CIAF, como cualquier sistema, como cualquier aplicación, tiene estas fases, ¿no? Ingreso, proceso y reporte. ¿No es cierto? Ingreso, proceso y reporte. Por ejemplo, ¿qué ingresamos? ¿No? Los documentos. Si por ahí han emitido una orden de compra, esa orden de compra hay que registrarlo en el CIAF. Si por ahí alguien dijo un memorándum de certificación presupuestal, ese documento hay que registrarlo ahí. Si el MEF nos implementó un PIA, ese PIA hay que registrarlo al CIAF. ¿No? Si por ahí alguien nos pagó por algún concepto, eso hay que registrarlo en el CIAF. O sea, esa sería la fase del ingreso. Y el CIAF se encargará de clasificarlo, ¿no? Ah, ya, esta es una operación de gasto, lo voy a clasificar en gasto. Esta es una operación de ingreso, lo voy a clasificar en una operación de ingreso. Lo va a clasificar. ¿Ok? Y luego tenemos el reporte. El reporte, ¿no? Si yo quisiera saber, a ver, ¿cuánto he gastado durante este mes? Voy al CIAF, me voy a la opción reportes y inmediatamente me sale. Quiero saber a quiénes me han vendido este mes, qué proveedores me han vendido este mes. Voy al CIAF, saco un reporte y me va a dar quiénes me han vendido este mes. ¿No es cierto? Si quiero saber, a ver, a quiénes debo, también todos los reportes, pero en base a la información que yo voy registrando. ¿Okay? Toda esta información, todo lo que están registrando se va a almacenar en una base de datos del MEF. ¿No? En una base de datos del MEF. Entonces, si yo registro ahorita, ¿no? mi información, un gasto, por ejemplo, eso ya se va a registrar en la base de datos y el MEF ya va a tener la información en tiempo real. ¿No es cierto? ¿Para qué se registra en la base de datos del MEF? Para que las diferentes direcciones puedan tener conocimiento en qué está gastando. ¿En qué está gastando? ¿Ya? Así de sencillo. Entonces yo quiero que a partir de hoy todos y cada uno de ustedes ya me entiendan
¿Qué es el SIAF? El SIAF es una aplicación que me va a permitir registrar todos los documentos relacionados a las operaciones o las operaciones de una entidad. Ya les dije, ¿no? Gastos, todo lo que compra la entidad. Ingresos, todo lo que cobra una entidad, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a una municipalidad provincial, señor alcalde, quiero construir una casita, por favor. Ah, ya, tienes que pagar tu licencia de construcción. Pagas. Y ese pago tienes que registrar en el SIAF. Ese es el SIAF. El SIAF va a recopilar la información, lo que estás gastando y lo que te está ingresando a la entidad, y luego va a sacar, ¿qué cosa? Un balance, ¿no? O sea, va a hacer una comparación, tus ingresos versus tus gastos. Un reporte. Y esos vendrían a ser tus estados financieros. Para eso es el SIAF, de una entidad del Estado. Hasta ahí, ¿todo bien, por favor? ¿Alguna pregunta? Todos estábamos en silencio. Se está escuchando, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias. Bueno, a Nilton, Fernando. Muy bien, excelente. Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Cuál es la diferencia entre el PIA y el PIN? Yasmín nos dice, es como manejar un sistema privado, solo que más enfocado gubernamentalmente. Correcto, correcto. Excelente la comparación. Respondemos a la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el PIA y el PIN? El PIA, como su nombre lo dice, ¿no? Presupuesto institucional de apertura. PIA, presupuesto, o sea, es un presupuesto que me asignan a principios de año, exactamente el 1 de enero de cada año. Es un presupuesto, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Municipalidad provincial, toma 10,000 soles. Esto va a ser tu presupuesto para todo el año. Mientras que el PIN ya también viene a ser el presupuesto institucional modificado, el PIN. Si de repente por ahí, ¿no? Te dieron, PIA, ¿sabes qué, señor? Te voy a dar para que compres papel bond, útiles de escritorio, mejor dicho, en forma ya grupal, útiles de escritorio, y vas a contratar a 5 personas. Pero por ahí tú dices, ¿sabes qué? Yo no necesito mucho útiles de escritorio, ¿ya? Yo necesito más personal. Ah, entonces lo vamos a modificar. El presupuesto que me has dado de útiles lo vamos a modificar para pago de personal. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos modificando el presupuesto. Entonces, eso vendría a ser modificación presupuestal o PIN, en otras palabras. O también se puede dar el caso, ¿no? O sea que 10,000 soles no me alcanza. Necesito más. Porque ha subido, está subiendo todo y necesito más. Ya a veces mis asistentes no me quieren ayudar porque dicen que les estoy pagando muy poco. Necesito más presupuesto. Entonces, ¿qué está haciendo? Se está incrementando mi presupuesto, me están asignando mayor recurso. Entonces, se convierte en presupuesto modificado. ¿Ok? Robert dice, PIA institucional de apertura y PIN es el presupuesto modificado, o sea, con el que se está trabajando. Más o menos, pero ya les he dicho, ¿no? O sea, el presupuesto que me han dado, el inicial, lo vamos a ir modificando durante el año. Puede ser para que se incremente o se modifique el presupuesto. Ya se convierte en PIN. ¿Estamos? Muy bien. Vamos continuando. ¿Quiénes son usuarios de la base de datos del MEF? O sea, la información que nosotros estamos registrando en el SIAF, ¿quiénes van a consultar esa información?
Y habíamos dicho que la Dirección General de Presupuesto, la Dirección General de Contabilidad, la Dirección General de Endeudamiento Público, también va a consultar la Dirección General de Recursos Públicos, ¿no? Básicamente de recursos humanos. También va a hacer uso de esa información o va a consultar la SUNAT, ¿no? La Superintendencia de Administración Tributaria, la OCE, la Contraloría, la RENIEC, ¿no es cierto? El Banco Internacional de Desarrollo, Banco Mundial, los proyectos, el Banco de la Nación, la unidad ejecutora y el pliego. Todas esas entidades van a usar la información que está registrada en la base de datos del MEF. ¿Ok? En este caso, la SUNAT también, ¿no? Va a consultar, la consulta va a ser recíproca, ¿no? O sea, la SUNAT le consulta al MEF y el MEF también le consulta a la SUNAT, ¿no? Por ejemplo, a ver, si hay un nuevo proveedor, la SUNAT, el MEF va a consultar, a ver, este RUC existe, está habilitado en la SUNAT, le va a consultar a su base de datos de la SUNAT, ¿no? La Contraloría igual, ¿no? De repente hay un proveedor que está sancionado, entonces le dice que hay un proveedor que no puede contratar con el Estado y ustedes lo están contratando. Entonces, lo va a consultar siempre. Siempre va a haber un filtro. ¿Okay? Igual con el tema de la RENIEC, ¿no? De repente hay un trabajador, no necesariamente un proveedor, que sus datos estén correctamente, ¿no? Por ejemplo, que Juan esté sin tilde o que Juan esté con tilde, ¿no? Cosa que no haya ningún tipo de problemas. Entonces, todas estas entidades vienen a ser usuarios de la base de datos del MEF, ¿no? A ver, Francescoli, ¿qué nos dice? La diferencia entre pliego y la unidad ejecutora. Excelente pregunta, gracias por la pregunta. A ver, cuando hablamos de pliego, básicamente estamos hablando de una entidad, ¿no? Que tiene a cargo varias entidades. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Sería la entidad como padre, digámoslo así. Tiene a su cargo todas las universidades nacionales del Perú, ¿no es cierto? Entonces, pliego sería el Ministerio de Educación y las unidades ejecutoras vendrían a ser las universidades. Un ejemplo. Otro ejemplo. Gobierno regional de Cusco, por ejemplo. El gobierno regional de Cusco sería el pliego, ¿no es cierto? Y su unidad ejecutora sería la Dirección Regional de Salud, su ejecutora. ¿Por qué? Porque está a su cargo del gobierno regional del Cusco. Es como su papá. El hospital regional del Cusco pertenece al gobierno regional del. Entonces, eso básicamente es la diferencia entre pliego y unidades ejecutoras. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería la relación? Sale una norma del ministerio, por ejemplo, una directiva de viáticos, ¿ya? Pero el gobierno regional de Cusco dice, ¿no? ¿Sabes qué? Para mí esa norma es muy general, no me conviene. Voy a sacarlo en base a esa norma, ¿sí? Voy a sacar una directiva para mi gobierno regional. Entonces, las unidades ejecutoras tienen que cumplir lo que el gobierno regional diga. Ya no lo que dice el ministerio, sino lo que dicta el gobierno regional.
Ahora, si el gobierno regional no saca ninguna directiva interna, una norma interna, entonces todas las unidades están obligadas a cumplir la norma general del ministerio. ¿Ok? ¿Qué más dice? ¿Existen unidades ejecutoras que son tanto como correcto? Claro que sí. De hecho que sí. Por ejemplo, las municipalidades provinciales son tanto a la vez pliego como unidad ejecutora. Las municipalidades, ¿alguien desea hablar? A ver, ¿alguien, por favor, quiere comentar? Solo levanta su manito y... Lorena, ¿quiere participar, Lorena? Muy bien. ¿Ok? Sí, existen casos que, vuelvo a repetir, son como pliegos y unidades ejecutoras. ¿Ya? Perfecto. Gore, Callao, unidades ejecutoras, direza, dirección, correcto, así es. ¿No? Jorman, excelente tu ejemplo. Cada unidad ejecutora elabora sus estados financieros y los presenta al pliego para elaborar estados financieros. Correcto, excelente, estás en todo lo cierto. ¿No? En realidad es así, ¿no? Cada unidad ejecutora va a rendirle cuentas al pliego y el pliego a su vez a los ministerios, ¿no? A las direcciones generales de presupuesto, de contabilidad, de endeudamiento público, ¿no? Los pliegos. Más que nada para un orden, ¿no? Para un orden. Imagínense que, que todos seamos pliegos. Imagínense, son más de 500 unidades ejecutoras a nivel nacional que presentarían por sí solos, ¿no? Y que la Dirección General de Presupuesto esté revisando uno por uno. Entonces, mejor que hacen, los agrupan, pues, ¿no? Ya sabes que tú preséntale a tu gobierno regional y tu gobierno regional me va a presentar a mí toda la información. ¿No es cierto? Así es, como dice el ejemplo, ¿no? De Jorman, se consolida uno solo, ¿no? Lo consolida el gobierno regional, todos los estados financieros, por eso es pliego. Excelente el ejemplo, ¿no? Excelente. Muy bien, ¿algo más, por favor? Continuamos. Aquí hay un pequeño resumen, miren. En la actualidad tenemos 3.257 entidades en todo el país. O sea, todas esas entidades manejan el CIAP de forma obligatoria. Y ahí podemos ver de forma detallada, ¿no? Gobiernos locales, gobiernos nacionales, gobiernos regionales, también tenemos las operativas, las municipalidades mancomunadas, las mancomunidades regionales, las beneficencias, ¿no? Y las instituciones viales peruanas, las entidades prestadoras de salud. Total, 3.257, ¿no? Y aquí hay un pequeño gráfico de quién abarca más, ¿no? En este caso, ¿qué entidades tienen más? ¿De qué nivel? De gobierno local, ¿no? Con 1.871 entidades. Estamos hablando entre municipalidades provinciales y municipalidades distritales. Mira cómo actúa el CIAP, ¿no? Habíamos hablado de 4 sistemas administrativos que están integrados, ¿no? Por algo se llama sistema integrado. Por un lado tenemos los entes rectores, iniciamos con la Dirección General de Presupuesto Público. ¿Cómo inicia su participación en el CIAP? O sea, ¿qué hacemos en el CIAP? Lo primero que vamos a hacer es la programación presupuestaria. O sea, programamos nosotros nuestro gasto para el próximo año. ¿Ok?
Luego de haber programado, nosotros vamos a realizar los procesos presupuestarios. Cuando hablamos de programación, formulación, aprobación y ejecución. Las 4 fases. Que eso lo vamos a ver también más adelante. Pero de esa forma, con estos dos módulos, ¿sí? Con estos dos módulos interviene en el CIAFA la Dirección General de Presupuesto Público. ¿Okay? Luego tenemos la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. Tenemos dos módulos, ¿no? Módulo de deuda pública y módulo administrativo. Cuando hablamos módulo de deuda pública, es cuando una entidad se endeuda, ¿no? Con cargo a sus impuestos, con cargo a sus regalías, se puede endeudar, ¿no? Yo necesito presupuesto ahora para hacer obras. Con estas obras yo voy a recaudar más impuestos y más adelante los voy a cancelar, ¿no? Eso vendría a ser el módulo de deuda pública. Luego tenemos el módulo administrativo, ¿no? Donde vamos a registrar todos esos nuestros gastos e ingresos. Todos nuestros gastos e ingresos. Luego tenemos el módulo contable, ¿no? Miren, por la Dirección General de Contabilidad Pública. En este módulo contable vamos a clasificar nuestros gastos y nuestro patrimonio. Vamos a clasificarlos, ¿no? ¿Cuánto has gastado? ¿Cuánto has recaudado? ¿Cierto? Para poder presentar nuestros estados financieros, porque los estados financieros es un balance, ¿no? de los gastos versus los ingresos. Y finalmente tenemos la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos, ¿no? El módulo control de pago de... Entonces nosotros al desarrollar el taller del CIAP vamos a desarrollar el módulo formulación, el módulo proceso presupuestario, módulo de deuda pública, módulo administrativo, módulo contable y módulo control de pago de planillas. Cada uno con su ente recto. Y aquí hay un flujograma más detallado de cómo cada una de estas entidades o estas direcciones generales participa en el CIAF, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Les decía, en el módulo de programación multianual vamos a establecer la estructura funcional programática, las cadenas funcionales o meta presupuestaria, la priorización de proyectos, ¿no? Cuando hablamos de municipalidades, vamos a priorizar, ¿no? ¿Cuál es más prioritario para la municipalidad? ¿Un proyecto de educación o un proyecto de salud? ¿O un proyecto de terrestre o comunicaciones, se podría decir? Luego tenemos nuestro PIA, todo esto en el módulo presupuestario. Tenemos los ingresos y los gastos, ¿no? Los ingresos y gastos. Una vez ya establecido todos estos rubros, va a dar al módulo, ¿no? Ahí, por ejemplo, miren, el PIA se modifica, puede ser más o menos, y se convierte en mi PIN, ¿no? Perfecto. Una vez obtenido el PIN, se nos va a asignar la PCA, que es la PCA, la programación de compromisos anuales. ¿Okay? A través de rubro genérica de gasto, ¿no? También se podría modificar, ¿no? Miren, tanto la unidad ejecutora 1, la unidad ejecutora 2, la unidad ejecutora, ¿no? A través de la PCA. ¿Okay? Estamos hablando básicamente los términos técnicos que vamos a manejar en el CIAP. Esta parte, no se preocupen, lo vamos a hacer totalmente práctico, ¿no? Yo quiero que nos orientemos un poco al CIAP. Estamos hablando básicamente de la parte normativa. El curso va a ser netamente práctico, ¿no? Pero de todas maneras necesitamos conocer
¿Qué términos técnicos manejamos en el SIAF? No vaya a ser que alguien por ahí diga, no, profesor, ¿qué significa PCA? Ya, PCA es la programación de compromiso anual. ¿Ok? Muy bien, vamos a... Esto les voy a compartir estas diapositivas, no se preocupen. ¿Ok? Y a todo esto, pues, existe una ley general, ¿no? Que viene a ser ley marco, ¿no? La 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Y ahí está, ¿no? Cada uno de ellos también les voy a dar para que ustedes lo puedan leer detalladamente, ¿no? Cuando ustedes tengan tiempo, porque si yo lo voy a empezar a leer, no vamos a terminar, ¿no? Las horas que nos han programado van a ser insuficientes. ¿Ok? Entonces ya vamos viendo lo que viene a ser nuestro tema, ¿no? Que viene a ser el sistema de administración financiera. ¿Ok? ¿Qué es el SIAF? Ahí está, ¿no? El SIAF en un mapa conceptual está integrado por subsistemas que planean, procesan, reportan información sobre los recursos públicos. Establece una nueva relación sociopolítica. Se aplica a distintos niveles de gobierno, habíamos dicho, ¿no? Nacional, regional y local. Permite desagregar territorialmente la información y de otros criterios. O sea, yo podría desagregar, ¿no? Información. Solamente quiero saber, por ejemplo, el presupuesto del gobierno regional, de todos los gobiernos regionales. Puedo saber, ¿no? Porque está sistematizado. Quiero saber el presupuesto asignado solamente a las municipalidades. También puedo saber, ¿no? Ojo, el SIAF no es un invento del Perú, ¿no? No es que el Perú haya sido un gurú en el SIAF. El SIAF se ha implementado en diferentes países de la región, ¿no? Tenemos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile. Y estos vienen a ser sus sistemas. Por ejemplo, en Argentina usan, ¿no? El CIDIF, Sistema Integrado de Administración Financiera. En Bolivia, Sistema Integrado de Información Financiera, dicen, ¿no? Sí. SIAFI, Sistema Integrado de Informaciones Financieras. Y así sucesivamente, ¿no? Guatemala. Y en nuestro Perú, pues es el SIAF, ¿no? Todos, ¿ah? Con sus respectivas normas. ¿Ya? Y así, pues miren, ¿no? El 97, el año 97, se implementa con la resolución viceministerial número 005 del 97, se aprueban las normas para la implementación progresiva del CIAF. Y así sucesivamente varias normas, ¿no? Hasta la última, ¿no? Que se ha implementado la resolución directoral número 037 del 2007, establece procedimientos para la ejecución por los pliegos que financien sus presupuestos con canon sobre canon, regalías de aduanas, participaciones y FONCO. ¿Okay? Es un poco de la base legal, ¿no? Cómo ha sido la historia. Miren, ¿desde cuándo? El año 97 se inicia el SIAF. 97. Y la última norma referida ha sido en el año 2007. Referida al SIAF. Ahora, a otras disposiciones cada año se van actualizando. ¿En base a qué se implementa el SIAF? Dice, ¿no? El registro de información es único y obligatorio por todas las entidades del sector público a nivel nacional, regional y local. Se efectúa en el SIAF.
El SIAF es el medio oficial para registro, procesamiento, generación de información relacionada con la administración financiera. Obligatorio. Una vez más, aquí tenemos la articulación con los sistemas, ¿no? Presupuesto, que hace programación, ejecución y evaluación. Tesorería, programación, ejecución y evaluación también. Endeudamiento, programación, concertación, desembolso, pago y registro. Contabilidad, registro contable, elaboración de los estados financieros, integración y consolidación. Todos y cada uno con sus respectivas direcciones, ¿no? Todo esto se hace en el SIAF. ¿Cómo está estructurado el sector público? Ya sabemos, ¿no? Gobierno nacional, pliegos de gobiernos regionales, pliego de gobiernos locales. Cada uno con sus respectivas unidades ejecutoras. Y aquí está claramente, ¿no? O un concepto básico de lo que viene a ser pliego. Entidad pública a los que se les aprueba un crédito presupuestario en la ley del sector público. Unidad ejecutora, como su nombre mismo lo dice, ¿no? Ejecutora, el que ejecuta el presupuesto. Constituye el nivel descentralizado u operativo en las entidades del sector público con el cual se vinculan e interactúan los órganos rectores de la administración del sector público. Dicho en pocas palabras, es el que ejecuta el presupuesto. ¿Qué más tenemos, no? Los macroprocesos. Programación de la gestión pública, ejecución pública programada y rendición de cuentas, ¿no? En pocas palabras, en resumen, programo, ejecuto y luego rindo, ¿no? Así de sencillo. Así funciona la administración pública. Donde vayan, ¿eh? Macroprocesos. Cada uno tiene sus procesos, ¿no? Pero eso vendrían a ser en forma general. Los módulos del sistema. Por ejemplo, en el módulo de procesos presupuestarios, ¿no? Tenemos creación de metas presupuestarias, modificación de metas, programación de compromisos anuales. Luego tenemos en el módulo de ejecución presupuestaria y financiera, certificación y compromiso anual, ejecución de gastos, rendiciones y reasignaciones. Luego tenemos la tabla de operaciones, ¿no? La contabilización, el módulo contable, y contabilización de los registros y gastos. Y aquí un pequeño gráfico donde también cómo funciona, ¿no? El SIAF. Tenemos la programación, ejecución, contabilidad, evaluación presupuestaria, deuda pública o control de pago. Todos estos procesos los registramos acá en la computadorita, ¿no? Lo registramos y esto se va a almacenar en la base de datos del web, ¿no es cierto? En la base de datos. Versus el SIAF cliente versus el SIAF servidor. ¿Para qué se va a almacenar esta base de datos? Para la rendición de cuentas, ¿no? Para la rendición de cuentas y también para que sea la información de acceso transparente, ¿no? Y acceso a todos. O sea, cualquiera de ustedes puede tener información del presupuesto que se le asigna a una entidad de aquí o de allá, de donde quieras, a nivel nacional, ¿no? Para eso, ¿sí? También lo usa la base de datos del MEP, ¿no? Si yo quisiera saber cuánto presupuesto tiene la Municipalidad de Lima, puedo saberlo. Gracias a lo que dice el compañero Cruz Asensio, ¿no? Gracias a la consulta amigable. ¿Okay? ¿Qué más dice? El principio fundamental del SIAF es unicidad de registro, o sea, único registro. No puede existir dos registros, ¿no? O sea, no podríamos duplicar la información. ¿Ya?
en los diferentes. Bueno, ¿por qué? Porque es un solo sistema. Si no fuera integrado, ¿no? Digamos, cada dirección implementaría su propio sistema, ¿no? Por ejemplo, contabilidad implementaría su sistema, tesorería implementaría su propio sistema, presupuesto su propio sistema. Si no estuvieran articulados, no podríamos tener la misma información, porque cada uno manejaría su propia información y se generaría el desorden, ¿no? Para todos y cada uno. ¿Sí? Entonces, por eso dice, ¿no? El principio fundamental del CIAB es unicidad de registro. Por eso es integrar todas las direcciones. Ojo, recuerden que recién estamos implementando este sistema, ¿no? El CIAB. En realidad, el Perú tiene 11 sistemas administrativos. 11. De esos 11, solo 4, 5, hasta 6 sistemas están integrándose. De los 4 ya están integrados ya. 2 ya están integrándose poco a poco. O hasta 3. De los 11, ¿no? O sea, 7 sistemas que ya están integrándose al CIAB. La idea es que los 11 se integren a un solo sistema administrativo, a una aplicación. El día que eso ocurra, vamos a tener una gestión moderna ya. Porque todo va a estar centralizado en una sola aplicación. Ahorita, poco a poco estamos implementando, ¿no? Pero la idea, ¿no? Es que todos estén centralizados. Ahí está, ¿no? Recoge la normatividad emitida, el CIAB, ¿no? Recoge la normatividad emitida por los entes rectores, por la Dirección General de Presupuesto y Endeudamiento. Cada uno emite, ¿no? Sus dispositivos, normas, y se implementa en el CIAB, ¿no? Por eso, cada vez que hay actualizaciones, el CIAB no es que al ingeniero responsable o a los implantadores del CIAB se les ocurre, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Quiero que diga este nombre acá en este reporte. No puede ser así. Si va a haber cambios, tiene que haber una base, ¿no? ¿Por qué lo has puesto eso? Porque la norma lo dice. Artículo número 6 dice que hay que poner denominación. Ojo, ¿ah? No es que, no, le voy a poner colorcitos, le voy a poner una rayita más para que se vea bonito. No funciona así. Todo está normado. No hay ninguna función o opción del CIAB que no tenga una base legal. Todo tiene una base legal. ¿Ya? Y obviamente, ¿no? Se respeta las jerarquías, ¿no? Aquí hablamos unidad ejecutora y pliego, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero modificar un presupuesto, yo como unidad ejecutora quiero modificar un presupuesto, ¿quién me tiene que autorizar? El pliego. Me va a preguntar, ¿no? Oye, señor, ¿por qué quieres modificar ese presupuesto que te hemos asignado? Y yo tendría que sustentarle, ¿no? Y ¿sabes qué? Mira, me han asignado más en útiles de escritorio, yo no necesito mucho, yo necesito más contratar recursos humanos, así que quiero modificar el presupuesto de útiles a la contratación de bienes. Lo sustento y el señor Pliego analizará, ¿no? El informe técnico, me aprobará o me rechazará. Pero esa es la función, ¿no? Yo ejecuto y este señor me aprueba. Me aprueba. Así funciona, ¿no? Siempre con jerarquía. Y aquí está, ¿no? Otro mapa conceptual de cómo interactúan la información entre las diferentes entidades del Estado, ¿no? La información siempre es fluida, ¿no? Eso es lo más importante.
¿no? Por eso es que yo, por ejemplo, ¿no? Me gira un cheque, ¿no? En la municipalidad tal, y yo voy al banco y el banco ya sabe que me tienes que pagar ese. ¿Por qué? Porque ya está sistematizado. Ya está sistematizado. Yo simplemente voy con mi DNI, ¿no? Señor, tengo una orden de pago de la municipalidad X. El cajero va a revisar tu DNI, va a verificar tus datos personales y va a efectuar el pago. ¿Por qué? Porque hay una conexión a la base de datos de él, totalmente articulada, ¿no? Totalmente. Ahora, la Contraloría también, ¿no? Dice, a ver, yo quiero hacer una auditoría. Va a entrar a la base de datos y va a decir, oye, señor, he visto que en tu reporte estás gastando en alimentos. A ver, ¿qué? Va a ir a la entidad. Quiero que me facilites el expediente número 15. Voy a revisarlo físicamente. ¿Qué alimentos has comprado? ¿Por qué? Porque está articulado todo, ¿no? ¿Okay? Muy bien, aquí ya tenemos una pantalla básico, miren, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo puedo verificar, ¿no? ¿Cuándo gasta? Ahí está la fecha. ¿A cuánto asciende? Ahí está el monto. ¿Con qué se está financiando? Aquí está la información. ¿En qué gasta? Ahí me está dando la información. ¿Para qué se gasta? ¿No? ¿En qué cadena funcional? Entonces, mire, es una información que sí o sí se ha implementado en el CIAF. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna pregunta, por favor? Algo que no esté de repente quedando claro. Los escucho atentamente, por favor. O algún comentario que ustedes de repente quieran hacer, alguna experiencia que nos puedan de repente compartir, ¿no? Los escucho. Chicos. Sí, buenas noches. Sí, adelante. Buenas noches, soy de aquí de Colombia. Ah, mucho gusto, Luis Fernando Barrero. Un gusto. Sí. Yo le digo, las mismas medidas del CIA de ustedes, ¿las rige aquí mismo, aquí en Colombia o no? ¿O cada país tiene su diferencia de modalidad? No, definitivamente, cada país maneja su propia política, ¿no? Un Sí, ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, nuestra política primordial es disminuir el analfabetismo, disminuir la desnutrición. Y el gobierno implementa sus propias políticas, sus propias estrategias para poder lograr ese objetivo. Me imagino que en Colombia tienen diferentes adversidades, diferentes problemas, y a ellos buscan las mejores estrategias para poder solucionar o cerrar esas brechas, ¿no? Definitivamente. Claro que hay una similitud de problemas, pero es mínima, ¿no? Es mínima, definitivamente. sí. Entonces, pero en lo de la sismoresistencia, que aquí es MESE 100, ¿es opta para Latinoamérica o para ciertos países? Obvio, sí, hay una ley general, ¿no? Bueno, todos estamos enmarcados a un marco ley, donde obviamente trabajamos en un sistema financiero, ¿no? Todos dependemos de un sistema financiero internacional, pero se podría decir, la política de cada país va a ser diferente, ¿no? En muchos casos puede haber similitud, en muchos casos, ¿no? Pero son realidades diferentes. Son diferentes realidades. Yo no podría aplicar la norma de Perú en Colombia, ¿no? No me funcionaría, o viceversa, ¿no? Si yo quisiera implementar una política de Colombia en Perú, no sería tan efectiva. Puedo adoptarla, ¿no? Puedo adoptarla y de repente por ahí hacer algunas modificaciones de acuerdo a mi necesidad o a mi realidad,
puede funcionar, ¿no? Definitivamente que sí, porque mucho sirve la experiencia, ¿no?, de otros países. De repente, Colombia ha implementado una política que ha sido efectiva, ¿no? Entonces yo podría usar esa política, pero adecuarla de acuerdo a mi realidad. Pero de que sean iguales es difícil, ¿no? Es bien difícil. Yo aquí, yo le hago una pregunta. Yo aquí tengo implementado pues cómo se trabaja acá, de la NCR 100. Y si yo de optar a su país, me tengo que regir esa la regla ya, ya, ¿cierto? Un ejemplo. Claro, claro que sí. Claro que sí, definitivamente. Bueno, la dinámica yo creo que no cambia mucho, ¿no? La dinámica, Sí, eso, la ciertas cosas. estructura es casi la misma, pero vuelvo a repetir, cada rubro, cada campo, se podría decir, está en base a una directiva, a una norma, ¿no? Y a eso voy. La norma es más específica para cada región. Ah, ya. Sí, no, me quería saber. Y si alguna tengo otra inquietud, yo le pregunto. O De le hecho, aporto algo, o le aporto algo, pues. muy bien. Ajá. Excelente, Luis Fernando. Un gusto tu No, participación, un a comentario. usted, a usted por su... Muy bien, excelente, bienvenido. ¿Alguien más, por favor? Un comentario de repente por ahí. A ver, de Lima, ¿qué nos dicen desde Lima? ¿Todo bien? Julieta. O de Yanira, de Chachapoyas. ¿Algún comentario? Muy bien, vamos a ver un poquito de cómo se estructura el Estado peruano, ¿no? Estructura y funcionamiento del Estado, los sistemas administrativos y funcionales. ¿Ok? El Estado peruano, a través de sus organismos, establece normas que van a guiar a una sociedad, ¿no es cierto?, para el cumplimiento de sus objetivos. ¿Ya? Eso es lo primordial. ¿Cuál es la finalidad del Estado? El Estado fue creado para ordenar y servir a la sociedad. Su existencia se justifica para fines que históricamente se le viene asignando, ¿cierto? Para eso tenemos tres poderes: poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Luego tenemos los entes autónomos, el gobierno regional y los gobiernos locales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya? El Estado, como Estado, firma una agenda, ¿no? Dice, ¿sabe qué, señores? Para el 2030, dice, ¿no? Yo, como Estado, quiero reducir las políticas, perdón, algunos problemas que tengo. Tengo problemas de desnutrición, tengo problemas de analfabetismo, tengo problemas de comunicación, etcétera. ¿No es cierto? El Correcto. Estado, sí, sí, le escuchamos. No, aquí
Iba a decir algo, pero no, hágale, hágale. Que si ya va a donde estoy también acierto algo. Ya, está bien, no te preocupes, no te problema, no hay Bueno, problema. dale, dale. Ok, entonces les decía, hay una agenda, dice, se plantea una agenda como Estado, ¿ah? No como gobierno, hay que entender bien ese tema, como Estado. Gobierno es otra cosa. Entonces dice, para el año 2030 quiero determinar o terminar con este problema. Y eso lo hace a través de un acuerdo nacional. O sea, se juntan todos los partidos políticos y dice, a ver, ¿qué opinas? ¿Cómo terminamos este problema que nos aqueja año tras año? Entonces, ellos dicen, pues, ¿no? Determinan. Primero quiero la integridad y lucha contra la corrupción. Uno de esos agendas. Dos, fortalecimiento de institucional para la gobernabilidad. Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible. Desarrollo social y bienestar de la población. Descentralización efectiva para el desarrollo. Todas estas políticas, ¿no? Se implementan a través de las funciones del Estado, sectores del Estado, gobiernos regionales y gobiernos locales. Todo esto van a ser las... En realidad, para eso va a asignar presupuesto el Estado para cumplir estas políticas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren, ¿ah? ¿Cuáles van a ser las funciones del Estado? Primero va a normar. Necesariamente tiene que dar normativa. Va a administrar en sus diferentes jurisdicciones. ¿Ya? La función administrativa, ¿cuáles son? La política, sancionadora, solución de controversias, fomento, prestación de servicios públicos, regulatorias, y su rol, regulador y prestación. Ahí está, ¿no? Roles, regulador, funcional. Pero vayamos de frente a esta opción. ¿Ya? Ahí está. Miren, ¿ah? Sistemas. Hablamos de sistema porque dice Sistema Integrado de Administración Financiera. Principios, normas, procedimientos técnicos. Entes rectores, ya hemos visto, ¿no? Las direcciones generales. Y los entes rectores van a implementar dos sistemas, los sistemas funcionales y los sistemas administrativos, ¿no? ¿Qué cosas hacen los sistemas funcionales? Asegura el cumplimiento de las políticas públicas. ¿Cuáles eran mis políticas? Estas. Entonces, los sistemas funcionales van a asegurar el cumplimiento. Mientras que los sistemas administrativos regulan la utilización de los recursos de las entidades de la administración pública. O sea, mientras uno va a darle la pauta, el lineamiento, los sistemas administrativos van a decir, ya, te voy a dar los recursos para que cumplas eso. Eso básicamente. Sistemas administrativos, sistemas funcionales, ambos, ¿no? Ahí está, se relacionan, ¿no? Los sistemas funcionales versus los sistemas administrativos. Y ahí les decía, ¿no? Los famosos sistemas administrativos, que vienen a ser, les decía que teníamos 11. Gestión de recursos humanos, abastecimiento, presupuesto, tesorería, endeudamiento, contabilidad, inversión pública, planeamiento, defensa judicial del Estado, control y modernización de la gestión. ¿Qué sistemas administrativos ya están dentro del SIAF? Son ellos, ¿no? Él y él, los cuatro. Los cuatro ya están en el SIAF. Faltan varios, ¿no?
Esta ya va a entrar muy pronto, igual esta, ¿no? Esta ya tiene su propia aplicación. Mientras los sistemas funcionales vienen a ser, ¿no? El Sistema Nacional de Gerencia, Tecnología e Innovación, Sistema Nacional de Estadística, de Defensa Nacional, ¿no? De trabajo, sistemas de registros públicos, desarrollo e inclusión social, Sistema Nacional de Coordinación. Estos se van a encargar del cumplimiento de las políticas establecidas. Estas se relacionan a través de los entes rectores, ¿no? A través de los entes. Profesor, buenas noches. Sí, lo escuchamos. ¿Podría, por favor, aclarar un poquito más el tema del funcional y administrativo de los sistemas? Claro, ¿Cuál es la diferencia o cómo los puedo reconocer? mire, los sistemas funcionales son aquellos que se van a encargar de una política específica. ¿Ya? De una política específica. Suponiendo, ¿no es cierto? Suponiendo. El Estado tiene una política, ¿no? Se podría decir, una visión, ¿ya? De ser un país que investiga. Quiere ser un país que investiga. Entonces, el encargado de ese cumplimiento de ese sistema, de esa política, va a ser el Sistema Nacional de Gerencia, Tecnología e Innovación y Tecnología, RENACIT o SINACIT. Entonces, repito, el Estado quiere ser un Estado de investigador. Este sistema va a dar todas las pautas, todos los lineamientos para cumplir esa política, esa misión, esa visión, disculpe. Entonces, para que cumpla esa misión a un determinado periodo, en ese caso al 2030, va a necesitar de esta logística. Van a estar de abastecimientos, van a estar de presupuesto, van a estar de tesorería, de endeudamiento, de todos o parcialmente de estos sistemas administrativos. Es, como su nombre lo indica, la parte administrativa. Si queremos entender de mejor manera, por ejemplo, un docente, ¿cuál es su función? ¿Cuál es su objetivo? De que los alumnos de tal aula aprendan. Pero para eso, ¿qué necesita? Necesita un ambiente, necesita carpetas, necesita equipo multimedia, ¿no? Necesita, ¿de qué cosa? Logística. Necesita de un administrativo. Porque va a necesitar alguien que le compre los papeles, alguien que le contrate al personal, alguien que le ayude de repente a tener todos los recursos necesarios para que él pueda cumplir con su tarea. ¿Y quiénes se encargan de eso? Los sistemas administrativos. ¿Me dejé entender, por favor? Sí, profesor, mucho más claro. Una consulta. Entonces, si los sistemas funcionales tienen lineamiento con lo que está el CEPLAN y la programación o la Así proyección de es. los 30 años o al 2050 que sacan, entonces, ¿podrían haber muchos más sistemas funcionales que los que están ahí? Al momento tenemos esos, los nuevos sistemas administrativos. A medida que vamos de repente cumpliendo las metas, objetivos, se puede implementar, ¿no? Se puede implementar mayores sistemas. Es cambiante, ¿no? Pero obviamente estos van a tener que pasar por un proceso de evaluación, pues, ¿no? O constantemente pasan un proceso de evaluación, ¿no? Si de repente hay una política que no me está funcionando año tras año, a pesar que le estoy asignando mayores recursos, pero no me está funcionando, entonces voy a cambiar de estrategia, voy a cambiar de política.
se pueden cambiar. ¿Ok? Pero a la fecha son los oficiales. Los 9 sistemas funcionales. Profesor, ¿los sistemas funcionales responden o tratan de resolver el tema de una política, o sea, no solamente la política, y los sistemas administrativos solamente son el soporte para estos sistemas funcionales? Correcto. Correcto. Eso es lo que quise decir. Ok, Es un gracias. soporte para los sistemas funcionales. ¿Sí? Es un soporte. ¿Estamos Ya. hasta ahí? Sí, gracias. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Interesante su participación, señorita. Lo felicito. ¿Está todo claro, por favor? ¿Cómo funciona o cuál es la diferencia entre un sistema administrativo y un sistema funcional? ¿O alguna pregunta más, por favor? Excelente la participación. Continuamos. En realidad, ¿qué es lo que busca el gobierno? Un valor público, ¿no? Un valor público donde la satisfacción sea del ciudadano, ¿no? Que viva cómodo. Yo le hago una pregunta. ¿Y el valor del sector privado? El valor del sector privado ya va por otro lado, ¿no? Porque cada entidad privada busca sus propios beneficios. No es como el valor estatal que busca el beneficio de todos los peruanos, sin distinción. Pero el valor privado ya sería intereses individuales, ¿no? De una sociedad, de una empresa, que sea. Pero el valor público va dirigido a toda la población. Ya. Y los de sin ánimo de lucro son los que perciben los recursos dependiendo de terceros. Disculpe, no le escuché bien, Luis. Y los de sin ánimo de lucro, ya dependiendo de terceros. Claro, sin ánimo de lucro viene a ser el valor público, ¿no? En cambio, un valor privado sí, pues, ¿no? Va a haber un ánimo de lucro, definitivamente. Esa es su razón de ser, de todas maneras. Sí, porque de ahí depende, pues como se dice, pues para no especificar más, de ahí depende cómo se decide una pirámide, pues viene de más a menos y de menos a más. Pues en Así ciertas es. raíces, ya como se dicen las políticas, tienen que haber ciertas veces para poder que funcione. Definitivamente va a depender mucho de la política que cada sector tenga, ¿no? Y hasta en nosotros, cada uno no, tenemos diferentes objetivos y de hecho pocos vamos a coincidir, ¿no? Varía. O sea, un estatal con un privado no necesariamente tienen las mismas políticas. ¿Ok? Entonces les decía, el valor público lo único que busca es la satisfacción de la ciudadanía, ¿no? Satisfacción del usuario, ¿no es cierto? Y el objetivo es si vamos a lograr cumplir la satisfacción, ¿no? Por ejemplo, queremos que nuestra población acceda a todos los servicios públicos. Un ejemplo, ¿no? Eso genera satisfacción de repente al valor. ¿Ok? Acá tenemos cómo se crea el valor público, la institución pública, todo lo que ofrece y la sociedad, ¿no? Las actividades que ambos van a realizar necesariamente va a llegar a un producto, ¿no? Un objetivo específico, en este caso para la satisfacción del ciudadano o algo así. ¿Ya? Y aquí está pues el proceso realmente, cómo se cumple ese resultado, ¿no?
esta estructura funcional, ¿no es cierto? Es el que va a darse en todos los procesos que realiza una entidad hacia su población. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un producto final, ¿no? Un resultado final. ¿Qué es lo que queremos para la población, por ejemplo? Mejores estándares de vida, ¿no? Para obtener esto necesitamos un resultado específico que vendría a ser una población sana. Pero para obtener este resultado específico necesitamos un producto que viene a ser la prestación de servicios. ¿No es cierto? Entonces miren, para obtener este resultado primero necesito de insumos. Necesito medicamentos, ¿no? Para este producto, para este producto. Prestación de servicios. Por ejemplo, el hospital, ¿no? Presta este producto. ¿Qué necesita para este producto? Necesita insumos y algunas actividades, ¿no? Necesita medicamentos, médicos, enfermeras, equipamiento, infraestructura, personal administrativo. Con estos insumos voy a realizar actividades, ¿no? Por ejemplo, la atención médica, distribución de medicamentos, los procesos administrativos, ¿no? Pago de remuneraciones, compra de medicamentos, y obtengo un producto, que es la prestación de servicios. ¿No es cierto? Luego tengo una población sana, ¿no? Si voy a tener buenos productos, voy a tener una población sana. Y al tener una población sana, ¿no? Los estándares de vida de la población van a estar mejores. Definitivamente. ¿No es cierto? Y miren, ¿no? En esta logística entran los sistemas administrativos. ¿No es cierto? Los sistemas administrativos. Y aquí está, pues, ¿no? La demanda de los ciudadanos versus los ciudadanos satisfechos. Así se genera la cadena de valor. Y esta cadena, por favor, funciona en todo el Perú. Vamos a ver más adelante que todo esto está traducido en el SIAP. No es que a alguien se le ocurrió y vamos a hacer esto. No. En el SIAP te dicen, señor, ¿cuáles son tus objetivos? Ya, mi objetivo es tener una ciudad limpia. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué insumos necesitas? Necesito bienes y servicios, recursos humanos, necesito eso. Ya, te voy a asignar presupuesto para que cumplas esa meta. Y cada entidad va teniendo una metita, o sea, como se podría decir un granito, ¿no? Un granito, un granito, un granito. Todas las entidades tienen un granito y se va juntando hacia nivel nacional. Todas las entidades aportan algo, ¿no? Por ejemplo, el hospital aporta servicios de salud. La escuela que está al costado aporta buena educación, ¿no? Por ahí la municipalidad aporta la pavimentación de una calle. Y cada uno ya le está dando poco a poco el bienestar a una sociedad. Cada entidad tiene su propio objetivo. ¿Me dejo entender ahí? Y aquí está, pues, ¿no? Un poquito más explícito el tema de las políticas públicas, ¿no? Planeamiento estratégico de desarrollo nacional. Decisión o política técnica. El gobierno, por ejemplo, el de Castillo, ¿no? Tiene su propia política, ¿no? Dice, conjunto de políticas transsectoriales. Para cumplir esas políticas, ¿no es cierto?, implementan un plan estratégico multisectorial de varios sectores, salud, educación, transporte, qué sé yo.
un plan estratégico, ¿no es cierto? Y los sectores, ¿no? Para cumplir estas políticas van a tener otras políticas sectoriales, ¿no? Políticas sectoriales y multisectoriales, de varios sectores. Entonces vamos a tener otro plan estratégico sectorial. Cualquier objetivo que nosotros deseemos cumplir va a depender mucho del plan que tengamos. Nada sale al azar. Nada sale al azar. Siempre tenemos que tener un plan. Planeamos un plancito, ¿no? Un plan. Una vez que tenemos los sectores, ya los territorios, ¿no? Las políticas territoriales, o sea, de cada gobierno regional, va a implementar un plan de desarrollo concertado. Cada región. Cada región va a tener un plan. Y finalmente, cada entidad, cada unidad ejecutora va a implementar un PI o un POI, que es Plan Estratégico Institucional y un Plan Operativo Entonces, miren, ¿no? Es la cadena, las entidades, los gobiernos regionales, ¿no? Los sectores, los ministerios y el mismo gobierno. Los cuatro tienen que estar debidamente articulados, ¿no? Es como decía vuestro compañero, una pirámide. Los de abajo, los que siguientes, los del medio y los de arriba. Se va juntando, se va juntando. Así se cumplen las políticas. Por eso ustedes van a escuchar siempre, ¿no? Cuando hay elecciones, señor, ¿y cuál es su plan de gobierno de usted? Su plan, dicen. ¿Cuál es tu plan? Ya sabemos que hay una corrupción a nivel nacional, ese es nuestro problema. ¿Cuál es su plan de usted para combatir eso? Y el candidato dirá, mi plan es implementar más normas, castigar a los más corruptos, construir un penal allá en Chayapalca, ¿no? Como dijo Alan García, dijo, voy a ir a la selva y voy a construir un penal, ahí los voy a mandar al primero que lo descubra que es corrupto, ¿no? Allá van dando sus propuestas, sus planes, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Esto está quedando claro? Por favor, ¿alguna participación? Esto es muy importante que nosotros conozcamos, ¿verdad? Es muy importante cómo está articulado todo esto. Aquí nosotros estamos aquí, ¿no? Aquí vamos a ver en el CIAF. Más adelante ustedes cuando investiguen más, lleven más cursos, van a empezar a ver cómo funciona un plan de desarrollo concertado, un plan estratégico sectorial, plan estratégico multisectorial y finalmente el PDN, ¿no? Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. ¿Ok? Así funciona, así se articulan las políticas del Estado. No es que está al azar, no solamente para controlar, no, todo está articulado. Todo está articulado. ¿Ya? Muy bien, aquí básicamente dice, no, los sistemas administrativos tienen por la finalidad de regular la utilización de los recursos del Estado, ¿no? O de la administración pública. Los sistemas administrativos tienen relación con las funciones de la administración interna que se ejercen en apoyo al cumplimiento de las funciones sustantivas, ¿no? Están referidas a la utilización eficiente de los medios y recursos materiales, económicos y humanos que intervienen en el ciclo de la gestión pública
para la provisión de servicios públicos. Entonces, eso es la función del sistema. Muy bien lo ha identificado vuestra compañera en antes, ¿no? Los sistemas funcionales son las políticas y los sistemas administrativos van a ser la parte soporte para los sistemas, en forma general. Y ahí están, pues, ¿no? Los famosos 11 sistemas administrativos, ¿no? Presupuesto, endeudamiento, tesorería, contabilidad, administración, gestión, abastecimiento, recursos, defensa del Estado, control, planeamiento estratégico, inversión pública. 11 sistemas. Y obviamente están en un círculo porque todos deben estar articulados. Todos. No hay un sistema administrativo que trabaje solo, ¿no? Si hubiera algún sistema administrativo, no sería integrado, no sería, bueno, un sistema por ahí, ¿no? Imagínense, hasta el de control, ¿no? Está totalmente articulado, la Contraloría. Y ahí están con sus respectivos entes rectores, cada uno de ellos, cuáles son sus funciones. Y finalmente el concepto básico que dice, ¿no? Los sistemas funcionales tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado. Están relacionadas con las funciones sustantivas que caracterizan a cada una de las entidades públicas. Pueden ser agricultura, ambiente, comercio, turismo, economía, salud, educación, trabajo, mujeres, desarrollo social, transporte. Cada sector con su propia política. ¿No es cierto? Con su propia política. ¿Cuáles son los lineamientos de los rectores de sistemas funcionales? Funcionales, fortalecer, coordinar, promover, articular y establecer algunos mecanismos, ¿no? Para el cumplimiento, ¿no? De las políticas. Problema público, ¿no? Toda política pública inicia desde una concertación que existe un problema, ¿no? Yo les decía hace un momento que en el acuerdo nacional todas las organizaciones políticas, ¿no? La ABRA, la Palita, todas las organizaciones políticas se juntan en un acuerdo nacional. A ver, señores, mira, la política del Perú es esto. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es tu propuesta? Todas las organizaciones políticas. Entonces, de ahí sale una política pública. Lo que debemos hacer es erradicar la corrupción. Todos pueden decir, sí, yo estoy de acuerdo con la eliminación de la corrupción. Y dice, ¿no? La situación A no nos gusta el problema. Discrepancia entre el debe ser y el es. Y la situación B no nos agrada. Una política. Y participan, pues vuelvo a repetir, todas las organizaciones políticas en el acuerdo nacional. Ya aquí un poquito más, más detallado cuáles han sido las agendas al 2030, ¿no? Al 2030. ¿Qué problemas están priorizando? Priorizadas en el sector vivienda, construcción y saneamiento, ¿no? Se están priorizando esas demandas, esos problemas que tienen. ¿Cómo ha sido la articulación? Ya estas diapositivas les voy a facilitar al final al coordinador para que los comparta con ustedes y así lo puedan leer, pues, ¿no? Aquí los sistemas administrativos con sus entes rectores, planificación, el CEPLAN, presupuesto, el SIAF, endeudamiento, esas son las aplicaciones, ¿no? El CEPLAN, endeudamiento, SIAF, inversión, el SNIP o el Invierte P, Perú, tesorería del SIAF, contabilidad del SIAF, abastecimientos, el SIGA, nos faltó ahí el SIGA,
bienes estatales, la SBN, ahí está la SBN, la Contraloría General de la República tiene su propio sistema, se podría decir aplicación, ¿no? Un software. Recursos humanos, el servir, ¿no? ¿Cómo se interrelacionan estos sistemas administrativos? Hay un registro, desembolso, concertación, análisis, formulación, programación, evaluación. Todos estos términos están articulados, ¿no? Cada uno con sus respectivas entes rectores. ¿Ya? Todos totalmente articulados. Si no estuvieran totalmente articulados, de nada nos sirve. No sería un sistema integrado, ¿no? Recuerden que el término sistema, ¿no es cierto? Sistema, no hagamos referencia a sistema, por ejemplo, del Office, ¿no? Sistema del Word, sistema del Excel, ¿no? Muy mal llamados, ¿no? En realidad son aplicaciones, ¿no? Aplicaciones. Sistema se dice a un conjunto de procesos que van a permitir el cumplimiento de un objetivo, ¿no? Por ejemplo, el sistema respiratorio, ¿no? Hay varios órganos, ¿no? En el sistema respiratorio, pero todos cumplen una determinada función. ¿Para qué? Para que yo pueda respirar. El sistema circulatorio también está integrado por varios órganos. Cada órgano tiene una función específica, cuyo objetivo final es que yo tenga una buena circulación, ¿no? De sangre o a otros fluidos. Entendámoslos así, como un sistema, un conjunto de procesos que me van a permitir cumplir un objetivo. Por eso tenemos sistemas administrativos y sistemas funcionales. ¿Ok? Sistemas administrativos y sistemas funcionales. Muy bien. Hasta aquí un poco de lo que viene a ser la parte normativa. Por favor, si alguien tuviera de repente alguna consulta, algún comentario, por favor, hay que participar de todas maneras. Yo sé que para muchos es un tema nuevo esto, o para muchos también es un tema que ya lo habían visto más antes, ¿no? Entonces, de repente por ahí un aporte o algo, ¿no? Que ustedes quieran acotar, ¿sí? Los escucho atentamente, por favor. Repito, no importa si es vía micrófono o vía chat. Estamos atentos, ¿no? a vuestras consultas. Entonces las leyes nos rigen como un sistema. Claro, así es, un sistema. O sea que estamos en pleno siglo XXI y pues todos sabemos que nos tienen sistematizados. Estamos en el proceso. Estamos en un proceso de sistematización, ¿no? Estamos articulando poco a poco. Pues estamos articulando algunos procesos. Sé que no se articuló más antes porque de repente hemos tenido algunas brechas, ¿no? Como es el tema de las tecnologías de información que nos están ayudando bastante en este tema de la articulación, de la sistematización, ¿no? Pero estamos en ese proceso, ¿no? Esperemos sea lo más pronto posible porque nos va a ayudar bastante, ¿no? Nos va a ayudar bastante. Pues, según ciertos criterios aquí, pues, ya en población ya está sistematizada, porque por eso nos rigen por una cédula que ya nos dan, es como un código, porque usted ya no es como persona jurídica, sino como persona sistematizada por un número. Claro, claro. Como decía, la sistematización es importante siempre en cuando lo sepamos articular.
¿sí? Lo sepamos, si no están articulados, por más que esté en un sistema, ¿no? No vamos a poder lograr un objetivo, ¿no? Porque por ejemplo, ¿no? Un ejemplo les diría, ¿no? Eso, En un entonces yo le hago una, sistema circulatorio. entonces por eso existe la tasa de la mortalidad y la tasa se me fue en ese momento, la tasa de mortalidad y la tasa como decían otras palabras, como de nacimiento. Por eso desde ahí rige el sistema, porque como usted dijo, estamos en esa articulación de saber qué rige la población. Como se dijo ahora sobre lo, del, lo de la empresa, cómo efectúa una empresa sus necesidades básicas de la población. De hecho, o sea, en realidad es así, ¿no? O sea, puede existir una articulación perfecta, pero si nosotros, ¿no? Como usuarios de estos sistemas administrativos no lo conocemos, no nos capacitamos, como ustedes sí lo están haciendo, por más que articulado, por más perfecto que esté el sistema, no nos va a ayudar, pues, ¿no? Porque no, estamos haciendo mal uso de repente de estos sistemas administrativos. Y es por esa razón que de repente no estamos cerrando esas brechas, ¿no? Como usted mismo menciona, ¿no? La brecha de la mortalidad de madres gestantes, de niños. No podemos cerrar hasta el momento esa brecha, ¿no? Si por ahí estamos acortando esa brecha, viene un nuevo gobierno, nueva política y lo amplía esa brecha, ¿no? O sea, estuvimos ya cerrándolo y por ahí viene con otra idea, con otra política y se va pues ¿no? Se echa a perder todo un trabajo de años y años, ¿no? Entonces, hay varios factores, no solamente depende de un sistema bien articulado, ¿no? Pero, claro, de hecho, yo preferiría que el sistema esté articulado, ¿no? Y que personas como ustedes se vayan capacitando y sepan cómo funciona este tema, ¿no? No es que se haya inventado y alguien de ustedes, ¿no? Quieren aprender, siga, pero el SIAP, aprender por aprender, no, sino tienen que saber más al fondo cómo y el por qué funciona esto. Muy bien. ¿Algo más, por favor? ¿Alguien? Excelente su participación, Luis Fernando Barrero. Gracias, muy amable. Sí, porque hay cosas que uno pues pregunta para saber y hay cosas que cuando uno sabe las dice. No, de hecho, para eso estamos acá, para compartir conocimiento, ¿no? Y experiencias. Usted que mejor si usted viene de otra región, de otro país, ¿no? Excelente. Puede Sí, compartirnos sus compartir nuevas experiencias. ideas. Excelente, excelente. Bueno, Muy bien. Orlando, buenas noches. Disculpe, claro que sí, vamos a pasar las exposiciones. Buenas noches. Me gustaría que me envíen las diapositivas para practicarlo a fondo. Es mucha ayuda para mí. Muchas gracias. Excelente, Lady. No te preocupes. Voy a compartir en estos momentos al coordinador para que pueda compartirlo con ustedes. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok, muchas gracias. Denis, ¿algo más, por favor?